Bienvenidos al cuarto capítulo de Mimología. Mimología es una invitación a entrar en el fascinante mundo del mimo y descubrir algunos de sus principios más elementales. Hasta ahora hemos visto cómo los objetos en mimo se manufacturan, es decir, se fabrican con las manos. Hay objetos que solo necesitan una mano. Si yo quiero mostrar un dado, solo con una mano ya se puede ver. Hay objetos que necesitan dos manos. Si yo tengo una lima, necesitaré la otra mano. Y hay objetos que necesitan un segundo objeto para ser reconocidos, un lápiz y un sacapuntas. Las manos son los verdaderos artífices de los objetos. Con ellas podemos hacer libros, móviles, vasos, flores. Sin embargo, las manos, las todopoderosas manos, son conscientes de sus limitaciones. Saben que hay objetos que no van a poder mostrar por sí solas, que necesitarán la ayuda de los otros sentidos. Por muy bien que mi mano muestre una fruta, esta no va a ser reconocida hasta que le dé un mordisco. Por mucha precisión que yo ponga en las manos para hacer una flor, tendré que olerla. Para mostrar unos auriculares, más tarde o más temprano, tendré que escuchar con ellos. Y si quiero mostrar al público un espejo en mimo, tendré que simular que me estoy viendo en él. Para hacer objetos en mimo, a veces tengo que combinar las manos con la delicadeza del olfato, o con la gentileza del oído, o con la exquisitez del gusto. Y por supuesto con la sutileza de la vista. La vista es esencial. La vista está en casi todos los objetos, de una forma más discreta que las manos, sí, pero siempre está ahí. Si yo quiero mostrar una foto, no basta con tenerla en mis manos, tengo que mirarla. Pero si lo que quiero mostrar es un dardo, no tengo que mirar al dardo, tengo que mirar más lejos, a la diana. Y si lo que quiero es mostrar un tenedor y un cuchillo, yo no miro al tenedor ni al cuchillo, sino lo que estoy cortando. Así, de una forma muy sutil, la vista y por supuesto los otros sentidos colaboran con las manos para dar una mayor credibilidad a los objetos. Y aquí viene el ejercicio de hoy. Prueba a hacer una cantimplora en mimo y que se vean los 5 sentidos. ¿Te atreves a hacer lo mismo con un móvil? ¿Y con un anillo? No creo que sea muy difícil, pero si lo fuera, acuérdate que puedes compartir este vídeo, este ejercicio, con tus amigos, familiares, colegas, y seguro que estarán encantados de ayudarte. Gracias por tu atención, gracias por vuestra atención, gracias también por los comentarios que me enviáis y hasta el próximo capítulo.